El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. Bien, para explicar el proceso de expansión oceánica, el descubrimiento del nuevo ultramar, hay que empezar por considerar que este nace el final de la reconquista portuguesa y castellana. Es decir, estos dos países, al llegar al final de su reconquista, incorporan el espacio del estrecho de Gibraltar, lo cual les va a permitir, por una parte, controlar las rutas entre el Mediterráneo y el Atlántico y también ser cabeza del comercio hacia el África. Esta situación, como digo, que nace a finales del siglo XIII, se mantiene estanca durante ese siglo debido a las dificultades de población que hay en los reinos, también debido al combate que existe entre las dos orillas. Por eso la situación no cambiará hasta el siglo XIV. En ese siglo XIV se terminará por elegir la vía marítima para poder, diríamos, conocer, expandirse por este Atlántico. También hay que decir que en ese momento se produce una intensificación del conocimiento de la zona, ya que van a producirse los primeros procesos de colonización en los archipiélagos, de establecimiento de pequeños enclaves en la costa. A partir de ahí se abría, diríamos, dos posibilidades en la navegación del Atlántico en busca siempre de la ruta hacia Asia. Asia, además de ser el centro de las maravillas medievales, era también el centro de la riqueza. Hay como digo, dos vías. Por una parte, la que pretende circunnavegar a África, marchando hacia el este, y aquella que pretende atravesar el Atlántico por el oeste. Las dos nacen de cálculos falsos, aunque a la larga van a ser fructíferos. En el primer caso, porque se va a llegar al Índico, que es un lugar de cruce de rutas del comercio tanto hindú como musulmán. Y por otra parte, en el caso del oeste, se va a producir el descubrimiento de todo un continente nuevo. Esto hará que a partir de entonces las antiguas categorías geográficas de las tres Indias, mayor, menor y pequeña y media, va a ser sustituido por las Indias orientales y occidentales. Como digo, el primer proceso es el reconocimiento del África oriental. El paso de Vasco de Gama del Cabo de Buena Esperanza le hace llegar a un ámbito donde encuentra la posición de ese comercio múltiple que hay en la zona, y esto le va a permitir, diríamos, rápidamente extenderse por este ámbito. Hubieron de tomar algunas posiciones para la seguridad del tráfico, tanto en Socotora, en la entrada del Golfo de Adén, en el caso también de Hormuz para vigilancia, pero rápidamente llegan tanto a Goa como a Ceilán, y a partir de ahí van a llegar hasta a Malaca en una expedición en la que ya iba
Vasco de Gama. Como digo, esa posición pues hace ver que para llegar a estas zonas podía intentarse también la otra ruta. La otra ruta es la que también era conocida en Occidente, ya que los portugueses, a través de Martins, un canónigo y médico lisboeta, había entrado en contacto con el geógrafo Toscanelli en Italia. Ese conocimiento, como digo, hace que prevean un viaje mucho más corto entre el Finisterre europeo y las zonas de Catay. Ahora bien, ese proceso también nacía de un cálculo falso. Aunque se corrige los cálculos de Ptolomeo, el cálculo que hace Colón después de conocer y escribir a Toscanelli es también muy exagerado. Esto hará que la navegación hacia esos territorios sea larga. En cualquier caso, como digo, esa marcha hacia el oeste va a tener, diríamos, por una parte, la visión del propio Cristóbal Colón, que con esos cálculos se presenta a la corte portuguesa. Los cartógrafos portugueses no estiman sus cálculos, además sus pretensiones de orden feudal no se compaginan con la política del gobierno portugués, y luego se traslada hacia Castilla. En Castilla llega a la corte estaba ocupada en la conquista de Granada y lo difieren para un consejo de sabios. Aunque este fue negativo, le dieron esperanza y volvió a la corte a la espera de la conclusión de la conquista de Granada. En ese momento, y tras salvar también las dificultades puestas por Colón en el orden del gobierno político, se van a firmar las capitulaciones para ello. A partir de ahí, como digo, se abre esa ruta hacia un nuevo continente. La llegada a este espacio no va a ser de un reconocimiento tan rápido como el que se había producido en el Índico. Ahí sí, toda una serie de viajes llamados menores, el más importante el de Yáñez Pinzón, que va a llegar a la costa del Brasil y va a reconocer la desembocadura del Amazonas y el Orinoco. En cualquier caso, estos viajes menores también se plantean, diríamos, encontrar lo que es el paso al otro lado del continente. Se había atisbado por Núñez de Balboa, que atravesando por tierra el estrecho había llegado en aquel momento llamado Mar Pacífico, y esto planteará esa búsqueda del paso hacia el sur, primero con Solís y luego con el propio Magallanes. Esto sería el resumen de ese descubrimiento de un nuevo espacio, como digo, primero como camino y luego como una realidad en sí mismo. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.